Me llamo Isabel Elena Ruiz Montero. Nací en Sevilla, en el corazón de Triana, allá por el verano del 63, cuando el calor hacía brillar las baldosas de la calle y las ventanas olían a azahar. Hoy tengo 62 años, y si me están escuchando es porque finalmente encontré el valor de contar algo que guardé por décadas, escondido como se esconde la vergüenza, en el último rincón del pecho, debajo de las oraciones y el miedo. Durante años fui vista como la mujer bendecida, la afortunada, la esposa del anciano Francisco Javier Medina, un hombre cuya voz llenaba el salón del reino de promesas hermosas sobre humildad, amor y familia. Yo sonreía en las reuniones, siempre con el vestido hasta la rodilla, el pañuelo en el bolso, las manos cruzadas sobre el regazo. Las hermanas me miraban y susurraban cosas como: «Qué suerte tiene Isabel Elena, un esposo tan espiritual, tan dedicado a Jehová». Pero nadie sabía lo que pasaba cuando la puerta de nuestra casa, en el barrio de Los Remedios, se cerraba y las cortinas bloqueaban la luz de la calle. Nadie preguntaba por qué yo casi nunca hablaba en las reuniones, por qué mis respuestas eran siempre cortas, medidas, como si cada palabra tuviera que pasar primero por la censura de alguien más. Nadie veía cómo Francisco revisaba mi ropa antes de salir, tocando con los dedos la tela del vestido para asegurarse de que no fuera demasiado ajustado, midiendo con la mirada la altura de mis tacones, corrigiendo el ángulo de mi sonrisa. «Una esposa obediente honra a Jehová en silencio», me decía, citando escrituras como quien clava alfileres. La mujer virtuosa no llama la atención, no ríe escandalosamente, no muestra vanidad. Y yo le creía porque él era anciano, porque daba discursos, porque la congregación lo respetaba, porque yo había sido enseñada, desde que me bauticé a los 19 años, que los ancianos eran representantes de Dios en la tierra, que cuestionar su autoridad era cuestionar a Jehová mismo. Así que me ajusté, me hice pequeña, aprendí a caminar sin hacer ruido, a respirar sin molestar, a existir como una sombra útil que preparaba café, planchaba camisas blancas y memorizaba respuestas correctas de las revistas. Nos casamos en el 85, en una ceremonia sencilla en el salón del reino de Triana. Yo tenía 22 años, Francisco 37. Recuerdo que mi madre, católica de toda la vida, lloró durante la ceremonia, pero yo pensé que lloraba de alegría. Hoy sé que lloraba de intuición, de esas cosas que las madres sienten y no pueden explicar. Mi padre no vino. Dijo que no iba a presenciar cómo su hija se metía en lo que él llamaba una secta. Yo corté el contacto con él durante años. Las hermanas me enseñaron que eso era fidelidad, que la familia espiritual era más importante que la familia carnal. Hoy, décadas después, entiendo que eso fue aislamiento, que me quitaron los puentes antes de que pudiera ver que necesitaba escapar. Nuestra vida matrimonial tenía horarios, como un calendario sagrado. Lunes y miércoles, estudio personal. Jueves, reunión en el salón. Sábados y domingos, servicio de campo de casa en casa. Cada hora libre, cada minuto de respiro, tenía que ser justificado con versículos o informes de actividad. Francisco llevaba un cuaderno pequeño, de tapa negra, donde anotaba mis horas de predicación, mis comentarios en las reuniones, mis faltas, porque siempre había faltas. «Isabel Elena, hoy tu comentario fue demasiado largo. Estás llamando la atención innecesariamente». «Isabel Elena, esa hermana te miró raro. ¿Qué le dijiste?» «Isabel Elena, un hombre te saludó en la calle. ¿Por qué lo provocaste con tu mirada?» Yo no entendía cómo alguien podía provocar con la mirada cuando caminaba viendo el suelo, pero él siempre encontraba algo, y yo siempre pedía perdón. Me arrodillaba en la sala, delante de la Biblia abierta, y oraba pidiendo perdón por faltas que ni siquiera entendía. Pedía ser más sumisa, más callada, más invisible. Pedía que Jehová me ayudara a ser digna de un esposo tan dedicado, tan espiritual, tan perfecto. Hoy, cuando recuerdo esas oraciones, siento un nudo en el estómago. El apartamento donde vivíamos quedaba en la calle Virgen de Luján, cerca del mercado. Era pequeño, de 2 habitaciones, con una terraza que daba a un patio interior donde nunca llegaba el sol. Yo pasaba las mañanas limpiando,
preparando las comidas, estudiando las publicaciones. Por las tardes salía a predicar con las hermanas, siempre con mi maletín de revistas y mi sonrisa ensayada. Los jueves, después de la reunión, Francisco invitaba a otros ancianos a casa. Yo servía café, galletas y me quedaba en la cocina escuchando cómo hablaban de casos judiciales, de hermanos que necesitaban corrección, de familias con problemas. Nunca me permitían opinar. Las mujeres no participaban de esas conversas, me explicó Francisco una vez. Es carga de varones. Así pasaron los años, uno tras otro. Yo envejecí sin darme cuenta, como quien se acostumbra al peso de las cadenas hasta olvidar que alguna vez caminó libre. Mi vida era un libreto aprendido. Despertar, orar, limpiar, estudiar, predicar, reunión, dormir. Despertar, orar, limpiar, estudiar, predicar, reunión, dormir. Siempre bajo la mirada vigilante de Francisco, siempre midiendo mis palabras, mi ropa, mi risa. Hasta reír parecía necesitar permiso. Hubo momentos en que sentí algo extraño, algo que no sabía nombrar. Un domingo, después del servicio de campo, una hermana nueva, muy joven, me preguntó si yo era feliz. Fue una pregunta tan simple, tan directa, que me dejó paralizada. Nadie me había preguntado eso en años. Tartamudeé algo sobre bendiciones y privilegios, pero la pregunta quedó flotando en el aire como un pájaro que no encuentra dónde posarse. ¿Era feliz? No lo sé. Ni siquiera sabía si tenía derecho a hacerme esa pregunta. Las hermanas mayores siempre decían que la felicidad no era el objetivo, que lo importante era la obediencia, la lealtad, la fidelidad, que las mujeres fieles ganan a sus esposos sin palabras, solo con su conducta ejemplar. Así que callé mis dudas, mis miedos, mis lágrimas nocturnas. Me convertí en experta en llorar sin hacer ruido, en secar las lágrimas antes de que Francisco entrara a la habitación, en fingir que todo estaba bien cuando las hermanas preguntaban. Isabel Elena siempre está tan tranquila, decían, tan equilibrada, tranquila, equilibrada. Palabras bonitas para decir apagada, anulada, silenciada. Pero algo empezó a cambiar. No sé exactamente cuándo. Quizás fue un domingo de primavera, cuando el aire olía a jazmín y yo volví caminando sola desde el Salón del Reino por las calles de Triana, viendo a las familias en los bares, riendo, conversando, viviendo. Quizás fue una noche cualquiera, cuando Francisco corrigió el tono de mi voz por 10ª vez en una hora y algo dentro de mí se quebró, como una cuerda de guitarra tensada por demasiado tiempo. No puedo señalar el momento exacto, pero empecé a sentir que había algo profundamente equivocado en mi vida, algo que iba más allá de la imperfección humana, más allá de los sacrificios normales del matrimonio. Empecé a sentir que estaba desapareciendo, que cada día que pasaba quedaba menos de mí, que si seguía así, un día me miraría al espejo y no reconocería a la mujer que me devolvía la mirada. Y esa sensación me aterrorizó más que cualquier amenaza de desasociación, porque empecé a preguntarme, ¿qué sentido tiene la salvación eterna si pierdo mi alma en el camino? Necesito que entiendan quién era yo antes de que todo cambiara. Necesito que conozcan a Francisco Javier, no como el monstruo que parece ahora al contarles esta historia, sino como el hombre que era, o que parecía ser, cuando lo conocí. Yo nací en Sevilla, en Triana, en el verano de 1963. Mi padre, Antonio Ruiz, era carpintero, un hombre de manos ásperas y pocas palabras, católico practicante que iba a misa todos los domingos. Mi madre, Carmen Montero, costurera, rezaba el rosario cada noche antes de dormir. Crecí entre el olor a madera recién cortada y el sonido de la máquina de coser de mamá, en una casa pequeña cerca del puente de Triana, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas del día. Conocí a las Testigos de Jehová cuando tenía 18 años, en 1981. Fue un sábado por la mañana. 2 mujeres tocaron a la puerta, impecablemente vestidas, con sonrisas amables y una revista en las manos. Mi madre las despidió educadamente, pero yo me quedé curiosa. Había algo en ellas, una certeza, una paz, que me atrajo. Volví a verlas la semana siguiente en la plaza del Altozano. Me acerqué, conversamos. Me ofrecieron un estudio bíblico gratuito en casa. Acepté.
Durante meses, 2 hermanas, la hermana Gloria y la hermana Marta, vinieron a mi casa cada martes por la tarde. Estudiábamos las revistas, leíamos la Biblia, respondían todas mis preguntas con versículos perfectamente seleccionados. Me enseñaron que la Iglesia Católica estaba equivocada, que las imágenes eran idolatría, que la Trinidad era una doctrina pagana. Me mostraron un paraíso futuro en la tierra, sin sufrimiento, sin muerte, sin injusticia. Para una chica de 18 años, criada viendo la pobreza del barrio, las desigualdades, la violencia ocasional en las calles, ese mensaje era irresistible. Me bauticé en 1982 en una asamblea de distrito en el Estadio de la Cartuja. Tenía 19 años. Recuerdo la emoción, la sensación de pertenecer a algo más grande que yo misma, de formar parte de una familia mundial de hermanos que se amaban sin condiciones. O eso creía. Mis padres no asistieron a mi bautismo. Mi padre estaba furioso. Dejó de hablarme durante meses. Mi madre lloraba cada vez que me veía salir con mi maletín de revistas los sábados por la mañana. Pero las hermanas me consolaban. Me recordaban que Jesús había dicho que venía a traer división, no paz, que los enemigos del hombre serían los de su propia casa. Me enseñaron que eso era prueba de que estaba en la verdad. Si mi familia me rechazaba, era porque Satanás estaba usando a mis seres queridos para hacerme dudar. Así aprendí a cortar lazos, a priorizar la congregación sobre la sangre, a ver la oposición familiar como prueba de fidelidad a Dios. Conocí a Francisco Javier en 1984 durante una asamblea regional en Córdoba. Yo tenía 21 años, él 35. Era anciano desde hacía 5 años, siervo ministerial desde mucho antes, alto, de pelo negro peinado hacia atrás, ojos oscuros, voz profunda y envolvente. Cuando daba discursos desde la plataforma, toda la audiencia guardaba silencio. Tenía ese don, la capacidad de hacer que cada palabra sonara urgente, importante, divina. Me fijé en él, porque todas las hermanas hablaban de él. El hermano Francisco es tan espiritual, decían, tan dedicado, tan equilibrado. Él se fijó en mí, según me dijo después, porque yo era callada, recatada, siempre con respuestas estudiadas en las reuniones. Vi en ti a una mujer temerosa de Dios, me dijo una vez, una mujer que sabía su lugar. En aquel momento, tomé eso como un cumplido. Nos escribimos durante meses, cartas formales, supervisadas espiritualmente, donde hablábamos de metas en el servicio, de textos bíblicos favoritos, de nuestro amor por Jehová. Él vivía en Sevilla, en el barrio de los Remedios, y trabajaba como contable en una empresa de importaciones. Venía de una familia de testigos de segunda generación. Su padre había sido anciano hasta que murió, su madre, pionera regular durante 40 años. Francisco creció respirando doctrina, memorizando revistas, preparándose para ser líder desde niño. Nos casamos en febrero de 1985 en una ceremonia simple en el Salón del Reino. No hubo música mundana, ni brindis, ni baile. Solo discursos bíblicos, oraciones y un almuerzo modesto con los hermanos de la congregación. Yo usé un vestido blanco sencillo que mi madre cosió llorando. Ella asistió a la ceremonia, pero se sentó al fondo, con los ojos rojos y un rosario escondido en el bolso. Mi padre no vino. Esa ausencia dolió más de lo que admití en aquel entonces. Los primeros meses de matrimonio fueron confusos. Francisco era atento en público, pero distante en casa. Dormíamos en camas separadas porque él decía que eso ayudaba a mantener la pureza, a no caer en el apetito descontrolado que la Biblia condenaba. Las relaciones íntimas eran mecánicas, programadas, desprovistas de afecto. Él decía que el sexo era para procrear, no para placer. Cuando yo intentaba hablar sobre mis sentimientos, sobre la soledad que sentía, él abría la Biblia y me leía sobre la sumisión de Sara, sobre cómo las esposas debían estar sujetas a sus maridos como al Señor. El problema, Isabel Elena, es que lees demasiadas revistas mundanas, me decía. Te estás dejando influenciar por ideas feministas. La mujer cristiana encuentra gozo en servir. Y yo me esforzaba tanto por ser esa mujer cristiana perfecta que él describía. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, planchaba sus camisas con almidón,
Estudiaba las publicaciones durante horas para dar comentarios que lo enorgullecieran. Salía a predicar aunque estuviera enferma, porque él decía que la fe verdadera no se detenía por molestias físicas menores, pero nunca era suficiente. Si mi comentario en la reunión era muy corto, era porque no estaba estudiando lo suficiente. Si era muy largo, estaba llamando la atención innecesariamente. Si una hermana me elogiaba, era porque yo estaba cultivando vanidad. Si un hermano me saludaba cordialmente, era porque yo estaba siendo provocativa sin darme cuenta. Francisco controlaba todo: mi ropa, mi maquillaje, mis horarios, mis amistades. Revisaba las llamadas telefónicas que hacía a mi madre en Córdoba. Cronometraba cuánto tiempo pasaba hablando. Tu madre es una influencia negativa, decía. Te llena la cabeza de ideas católicas. Limita el contacto. Y yo obedecía, porque las hermanas mayores me habían enseñado que las esposas sumisas ganan a sus maridos sin palabras, que la obediencia era la forma más alta de amor. Pasaron los años. 1986, 87, 88. Yo iba envejeciendo pero no creciendo. Me iba haciendo más pequeña, más silenciosa, más transparente. Las hermanas de la congregación me veían como un ejemplo. «Qué esposa tan equilibrada», decían. Nunca se queja, siempre apoyando a su esposo. Pero nadie preguntaba qué pasaba detrás de las puertas cerradas. Nadie veía las lágrimas que secaba antes de dormir, el nudo constante en el estómago, el miedo que se volvió parte de mi respiración. Hubo momentos en que intenté buscar ayuda. Una vez, a principios de los años 90, le confesé a una hermana mayor, la hermana Esperanza, que me sentía triste, agobiada, confundida. Ella me miró con compasión maternal y me dijo: «Hermana Isabel Elena, todas las esposas pasan por eso. Es parte de aprender a morir para uno mismo. Ora más, lee más, sométete más. Verás cómo Jehová bendice tu obediencia». En otra ocasión, reuní coraje para hablar con 2 ancianos. Les conté, con palabras cuidadosas, que Francisco era muy estricto, que a veces me gritaba, que me sentía constantemente vigilada. Uno de ellos tomó notas. El otro me preguntó: «Hermana, ¿usted es respetuosa con su esposo? ¿Cuida su apariencia? ¿Mantiene la casa ordenada? ¿Cumple con sus deberes maritales?». Salí de esa reunión sintiéndome peor que cuando entré, porque el mensaje era claro. Si había problemas en mi matrimonio, era mi culpa. Yo no estaba siendo suficientemente sumisa, suficientemente abnegada, suficientemente callada. Francisco, mientras tanto, crecía en responsabilidades dentro de la congregación. Daba discursos públicos, presidía reuniones de servicio, participaba en comités judiciales. Era respetado, admirado, citado como ejemplo de equilibrio espiritual. Las familias lo invitaban a cenar. Los jóvenes le pedían consejos. Las hermanas solteras suspiraban deseando un esposo como él. Y yo sonreía. Sonreía porque eso era lo que se esperaba de mí. Sonreía mientras por dentro me iba apagando como una vela sin oxígeno. Pero algo empezó a despertar en mí alrededor del año 2000. No fue un evento específico. Fue más bien una acumulación. Un domingo, después del servicio de campo bajo el sol abrasador de Triana, volví a casa caminando sola. Francisco se había quedado conversando con otros ancianos. Entré al apartamento vacío, me serví un vaso de agua, me senté en la sala. El silencio era tan profundo que podía oír mi propia respiración. Y en ese silencio escuché algo que había olvidado, mi propia voz interior, pequeña, tímida, pero ahí, preguntándome: ¿esto es todo? ¿Esto es la vida abundante que Jesús prometió? No respondí, no me atreví, pero la pregunta quedó flotando, como una semilla plantada en tierra seca esperando la lluvia. La semilla plantada en aquel domingo silencioso tardó meses en germinar. No fue un despertar súbito, sino más bien un proceso lento, doloroso, como cuando la piel se recupera después de una quemadura y cada roce duele. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, pequeños detalles que, al unirse, formaban un patrón que no podía seguir ignorando. Por ejemplo, la forma en que Francisco me interrumpía constantemente cuando yo intentaba hablar. En casa, en las comidas con otros hermanos, incluso en las conversaciones privadas. Yo comenzaba una frase y él
la terminaba por mí, corrigiendo mi tono, reformulando mis palabras, como si yo fuera incapaz de expresar un pensamiento completo sin su supervisión. Al principio lo había interpretado como ayuda, como una forma de protegerme de decir algo incorrecto, pero ahora empezaba a verlo diferente. Era control. Era una forma sistemática de borrar mi voz, o la manera en que revisaba mis informes de servicio de campo cada mes, comparándolos con los de otras hermanas, señalando cuando yo quedaba por debajo del promedio. La hermana Dolores hizo 15 horas este mes, decía, dejando el papel sobre la mesa con expresión decepcionada. Tú solo hiciste 12. ¿Dónde está tu celo por el reino, Isabel Elena? Y yo me disculpaba. Prometía esforzarme más, salir más horas bajo el sol, tocar más puertas, aunque mis pies estuvieran hinchados y mi espalda doliera. Empecé a observar también cómo Francisco trataba a otras hermanas en la congregación. Había un patrón. Con las hermanas mayores, las que tenían esposos ancianos o las que eran viudas respetadas, él era cortés pero distante. Pero con las hermanas más jóvenes, especialmente las que eran solteras o las que tenían matrimonios problemáticos, su comportamiento cambiaba. Se volvía más atento, más cercano. Las llamaba para darles ánimo espiritual. Pasaba tiempo aconsejándolas después de las reuniones. Las elogiaba frecuentemente desde la plataforma. Recuerdo una tarde de otoño del año 2001. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Francisco llegó tarde, con olor a perfume que no era el mío. Cuando le pregunté, con voz suave para no parecer acusadora, dijo que había estado visitando a la hermana Lucía, una mujer joven cuyo esposo trabajaba fuera de la ciudad. Está pasando por un momento difícil, explicó. Necesitaba consejo espiritual. Yo asentí, guardé mis dudas, preparé la mesa en silencio. Pero algo dentro de mí había comenzado a prestar atención. Las visitas a hermanas que necesitaban ánimo se volvieron más frecuentes. Francisco salía 2 o 3 noches por semana, siempre con una explicación plausible. Reuniones de ancianos, estudios bíblicos, visitas pastorales. Yo nunca lo acompañaba. Estos son asuntos de varones, me recordaba. Tu papel es mantener la casa en orden y orar por el rebaño. Pero una noche, alrededor del año 2002, no pude dormir. Eran las 11 de la noche y Francisco aún no había llegado. Dijo que iba a una reunión de ancianos que terminaría a las 9. Llamé a otro anciano, el hermano Miguel, con una excusa tonta. Él me dijo, confundido, que no había habido ninguna reunión esa noche. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Cuando Francisco llegó pasada la medianoche, lo confronté. Con voz tímida, casi pidiendo permiso para preguntar, le dije que había llamado al hermano Miguel. Su rostro cambió. Por primera vez en nuestro matrimonio, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era culpa, era furia por haber sido descubierto. ¿Estás investigándome, Isabel Elena?, preguntó con voz peligrosamente baja. ¿Estás cuestionando mi integridad? ¿Dudando de un anciano designado por Espíritu Santo? Retrocedí. Tartamudeé disculpas. Él avanzó, no físicamente, pero sí con su presencia, llenando el espacio, haciéndose más grande mientras yo me hacía más pequeña. Estuve con la hermana Lucía, dijo finalmente. Su esposo la está maltratando. Necesitaba mucho ánimo. ¿Eso es un crimen? ¿Ayudar a una hermana en necesidad? Me sentí horrible, mezquina, egoísta. Le pedí perdón. Oré pidiendo perdón. Pero aquella noche, mientras él dormía y yo miraba el techo, algo seguía sin encajar. Si era una visita pastoral inocente, ¿por qué mentir sobre la reunión de ancianos? ¿Por qué no simplemente decir la verdad desde el principio? Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional. Había días en que me convencía de que estaba siendo paranoica, influenciada por ideas mundanas sobre desconfianza en el matrimonio. Pero había otros días en que pequeños detalles me gritaban que algo no estaba bien. El celular de Francisco siempre boca abajo sobre la mesa, las llamadas que atendía en otra habitación, las sonrisas que le dedicaba a ciertas hermanas después de las reuniones. En el año 2003, decidí hacer algo que nunca había hecho: buscar ayuda fuera de la congregación. Llamé a mi madre en Córdoba. Hacía meses que no hablábamos porque Francisco había limitado mis contactos con ella, diciendo que me llenaba la cabeza de veneno católico. Pero esa tarde,
Con las manos temblando, marqué su número. «Mamá», dije, y mi voz se quebró. Ella no me juzgó. No me dijo, «Te lo advertí», solo escuchó. Durante 1 hora le conté todo. El control, la vigilancia constante, las mentiras, las sospechas. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, con voz suave pero firme, ella dijo, «Hija, eso no es un matrimonio, es una prisión». Sus palabras me golpearon como agua fría. Nadie, en todos esos años, había nombrado así lo que yo vivía. Las hermanas hablaban de ajustes matrimoniales, de aprender a ceder, de imperfección humana, pero mi madre, con su claridad católica y maternal, lo llamó por su nombre, prisión. «Pero mamá», dije, «él es anciano. La organización dice que los ancianos son nombrados por Espíritu Santo. Si lo cuestiono, estoy cuestionando a Dios». «Mijita», respondió con esa firmeza que solo las madres tienen, «Dios no nombra a nadie para que lastime a su esposa. Si tu organización te enseña eso, entonces tu organización está equivocada». Colgué el teléfono asustada de que ella tuviera razón, más asustada aún de que yo hubiera empezado a creerle. Pasaron semanas. Yo seguía con mi rutina mecánica, limpiar, estudiar, predicar, reuniones, pero por dentro algo se estaba desmoronando. Las enseñanzas que había aceptado sin cuestionar durante 20 años ahora parecían tener grietas. Empecé a leer la Biblia sin las publicaciones de la organización, algo que rara vez hacía, y encontré versículos que nunca me habían resaltado en los estudios. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la congregación y se entregó por ella. El amor es sufrido, es bondadoso, no es celoso, no se jacta, no se hincha. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos ustedes son uno en unión con Cristo Jesús. ¿Dónde estaba ese amor sufrido y bondadoso en mi matrimonio? ¿Dónde estaba la igualdad en Cristo cuando yo no podía ni hablar sin permiso? Un domingo de primavera del 2004, después del servicio de campo, volví a casa antes que Francisco. Él se había quedado aconsejando a una hermana nueva. La casa estaba vacía, con esa quietud que a veces trae claridad. Fui a la habitación, busqué entre mis cosas y encontré algo que mi abuela católica me había dado años atrás, antes de morir. Un evangelio pequeño, de letras doradas, que yo había escondido al fondo de un cajón porque Francisco decía que las traducciones católicas estaban corrompidas. Lo abrí al azar. Cayó en Mateo, capítulo 20, versículo 26. «El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, tiene que ser su ministro». Leí y releí. Ministro, servidor, no capataz, no vigilante, no controlador, servidor. Pensé en Francisco, en cómo predicaba desde la plataforma sobre humildad y servicio, mientras en casa me trataba como propiedad. Pensé en cómo exigía sumisión, pero nunca mostraba amor sacrificado. Pensé en todos los ancianos que conocía, cómo hablaban de autoridad, pero rara vez de servicio. Y por primera vez en 20 años me atreví a pensar algo herético. Quizás el problema no era yo. Quizás no era mi falta de sumisión, ni mi falta de fe, ni mi falta de celo. Quizás el problema era un sistema que llamaba teocrático, a lo que en realidad era tiranía disfrazada de espiritualidad. Ese pensamiento me aterrorizó tanto que cerré el Evangelio y lo volví a esconder. Pero la semilla ya había crecido. Ya no era solo una pregunta flotando en el aire, era una certeza germinando en tierra fértil. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida hasta ese momento, porque cuando empiezas a ver la verdad, no puedes dejar de verla. Es como cuando enciendes la luz en un cuarto oscuro. Al principio duele, pero luego ya no puedes pretender que la oscuridad era normal. Empecé a notar más cosas. La forma en que Francisco citaba versículos para controlarme, pero nunca los que hablaban de amor y respeto mutuo. Cómo usaba la amenaza de la desasociación como espada sobre mi cabeza cada vez que yo osaba cuestionar algo. Si me avergüenzas, Isabel Elena, perderás todo. Tus amigos, tu familia espiritual, tu reputación, tu salvación. Intenté hablar con él, con calma, con respeto. Le pedí que fuéramos a terapia matrimonial. Se rió. ¿Terapia? ¿Con psicólogos mundanos que no conocen los principios de Jehová? Eso es para matrimonios débiles, Isabel Elena.
Nosotros tenemos la Biblia, eso es suficiente. Pero la Biblia que él usaba era siempre la misma. Versículos sobre sumisión, sobre silencio, sobre obediencia. Nunca sobre amor, sobre respeto, sobre honra mutua. Busqué ayuda nuevamente con ancianos. Esta vez con el hermano Rafael, un anciano mayor que siempre me había parecido más compasivo. Le conté, con palabras cuidadosas, que me sentía controlada, vigilada, que Francisco revisaba todo lo que hacía. El hermano Rafael escuchó, asintió, tomó notas. Luego dijo: «Hermana Isabel Elena, el hermano Francisco es un anciano muy dedicado. A veces su celo por la justicia puede parecer estricto, pero es porque él la ama y quiere protegerla. Hable con él. Sean más comunicativos. Oren juntos». Fue como hablarle a una pared. No importaba cuántas veces intentara explicar, siempre recibía la misma respuesta. Ora más, estudia más, sométete más. El problema siempre era yo. Una tarde de verano del 2005, algo cambió todo. Francisco había salido a una visita pastoral. Yo estaba limpiando su escritorio, algo que rara vez hacía porque él siempre mantenía esa área como territorio privado. Pero ese día, no sé por qué, tal vez por intuición divina, abrí uno de los cajones. Encontré cartas. No eran exactamente cartas, eran impresiones de correos electrónicos, mensajes intercambiados con hermanas de la congregación. Leí uno, luego otro y otro. Mi estómago se hundió. No eran conversaciones pastorales normales, eran íntimas, coquetas, manipuladoras. Francisco escribiéndole a la hermana Lucía: «Tu esposo no te valora como yo te valoraría. Eres una joya espiritual que merece cuidado especial». A la hermana Carmen: «Nuestras conversaciones son el punto alto de mi semana. Me entiendes de una manera que nadie más lo hace». Había más. Mensajes con la hermana Rosa, con la hermana Patricia, con la hermana Inés. Todas jóvenes, todas vulnerables, todas casadas con hombres que trabajaban fuera o que no eran testigos. Francisco las aconsejaba. Les decía que sus esposos no las merecían, que ellas eran especiales, que tenían una conexión espiritual única con él. Me senté en el piso, con los papeles en las manos, sintiendo que el mundo se desmoronaba. No era solo infidelidad, era un patrón sistemático, un catálogo de manipulación. Francisco usaba su posición de anciano, su autoridad espiritual, para acercarse a mujeres vulnerables. Les ofrecía consejo, ánimo, comprensión, mientras las aislaba emocionalmente de sus esposos y las hacía dependientes de su validación. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada. Cuando escuché la puerta abrirse, rápidamente guardé los papeles y cerré el cajón. Francisco entró silbando, de buen humor. Me vio sentada en el piso, pálida. «¿Estás bien, Isabel Elena?», preguntó con esa voz pastoralmente preocupada que usaba en las reuniones. No respondí de inmediato. Lo miré realmente por primera vez en años. Vi al hombre detrás de la máscara, manipulador, controlador, hipócrita. El hombre que predicaba pureza mientras seducía en secreto. El hombre que exigía sumisión mientras traicionaba la confianza. «Estoy bien», mentí, solo un poco cansada. Esa noche, mientras él dormía, yo planifiqué. No sabía exactamente qué hacer, pero sabía que no podía seguir así. Sabía que necesitaba evidencia. Sabía que si lo confrontaba sin pruebas, él me acusaría de estar loca, influenciada por apóstatas, poseída por demonios. Así que esperé. Observé. Documenté. Durante semanas, cada vez que él salía, revisaba su escritorio, su computadora cuando la dejaba encendida, sus bolsillos, su maletín. Encontré más, mucho más. Mensajes guardados, números de teléfono, citas en cafeterías alejadas del salón del reino. Y encontré algo más. No era el único anciano con este comportamiento. Había intercambios entre Francisco y otros ancianos, bromas sobre ovejas necesitadas, comentarios sobre hermanas atractivas, una cultura de encubrimiento mutuo. El sistema que yo creía santo, designado por Dios, estaba podrido desde adentro, pero aún tenía miedo de hablar, miedo de perder todo, porque si denunciaba a Francisco, sabía que la organización se volvería contra mí. Ya había visto casos así. Hermanas que acusaban a ancianos eran tildadas de rebeldes,
de mentirosas, de estar bajo influencia satánica. Los ancianos se protegían entre sí. La reputación de la organización valía más que la verdad. Entonces, en octubre del 2005, pasó algo que me dio el último empujón que necesitaba. Una hermana joven, la hermana Beatriz, de apenas 23 años, se acercó a mí después de una reunión. Estaba llorando. Me llevó aparte y me dijo, con voz quebrada: «Hermana Isabel Elena, necesito hablar con alguien. El hermano Francisco ha estado enviándome mensajes, diciéndome cosas que me hacen sentir incómoda. Mi esposo trabaja de noche y el hermano Francisco dice que debería visitarme para que no esté sola. Pero, no sé, algo no se siente bien. ¿Es normal? ¿Los ancianos hacen eso?» Mi corazón se detuvo. Vi en sus ojos mi propia ingenuidad de años atrás. Vi a otra víctima siendo preparada para la manipulación. Y en ese momento supe que mi silencio ya no era solo cobardía personal, era complicidad. «No, hermana Beatriz», dije tomando sus manos. «No es normal y no está bien». Esa noche tomé una decisión. No sabía cómo terminaría. No sabía si tendría el valor de llegar hasta el final. Pero sabía que tenía que intentarlo. Por mí, por Beatriz, por todas las hermanas que Francisco había manipulado y las que aún manipularía si nadie lo detenía. Guardé copias de todos los mensajes que había encontrado. Escribí fechas, nombres, detalles. Preparé una carta dirigida a la sucursal, documentando todo. Y oré. Oré de verdad. No las oraciones mecánicas que había repetido durante años, sino una oración desde lo más profundo de mi alma. «Dios, si existes, si realmente ves lo que pasa aquí, dame valor, porque estoy a punto de perderlo todo». La decisión de confrontar a Francisco llegó una noche de noviembre del 2005. Él había salido nuevamente a una visita pastoral con la hermana Beatriz, a pesar de que yo le había pedido, con voz temblorosa pero firme, que no fuera. Me miró con esa expresión que yo conocía tan bien, sorpresa mezclada con desprecio. «¿Desde cuándo tú decides mi agenda pastoral, Isabel Elena?», preguntó con frialdad. «Eres mi esposa, no mi supervisora». Y se fue, dejándome sola con mi rabia y mi miedo. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con todas las copias de mensajes, todas las pruebas que había recopilado durante meses, extendidas sobre la mesa como un mapa de traición. Cuando Francisco llegó pasada la medianoche, con olor a perfume ajeno, y esa sonrisa satisfecha que ya no podía disimular, me encontró esperándolo. «Necesitamos hablar», dije. Mi voz sonó diferente, incluso para mí. No era la voz sumisa y temblorosa de siempre. Era firme, clara. Él miró los papeles sobre la mesa. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo la máscara pastoral se deslizaba por un segundo, revelando pánico, pero se recompuso rápido. «¿Qué es esto? ¿Has estado revisando mis cosas privadas?». Su voz subió de volumen, tomando el tono de autoridad que usaba desde el podio. «¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad? ¿Quién te crees que eres?». «Soy tu esposa», respondí, y mis manos temblaban, pero mi voz no. «Y merezco honestidad, merezco respeto, merezco un esposo que no mienta, que no manipule a hermanas vulnerables, que no use su posición de anciano para alimentar su ego». Francisco se rió. No fue una risa de humor, sino de desprecio absoluto. «Tú no entiendes nada, Isabel Elena. Esas son conversaciones pastorales, consejo espiritual. Pero claro, tú, con tu mente limitada, solo ves lo que quieres ver. Estás celosa, amargada, tal vez hasta influenciada por apóstatas». «No soy yo quien está influenciado», dije señalando los papeles. «Aquí está todo. Tus mensajes a Lucía, a Carmen, a Rosa, a Patricia, a Inés. ¿Cuántas más hay, Francisco? ¿Cuántas hermanas has manipulado con tu consejo espiritual?». Su expresión se endureció. Avanzó hacia mí, no para golpearme físicamente, pero sí con esa presencia intimidante que había perfeccionado durante años. «Si compartes esto con alguien», dijo con voz peligrosamente baja, «te destruyo, te desasocian por calumnia, por difamación, por ir contra un anciano nombrado por Espíritu Santo. Nadie va a creerte. Todos saben que eres desequilibrada, que siempre has sido débil emocionalmente. Yo me aseguraré de que pierdas todo, tus amigas, tu reputación, tu salvación. Quedarás completamente sola. ¿Eso es lo que quieres? Antes,
Esas palabras me habrían destruido. Me habría arrodillado, pedido perdón, guardado silencio. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue el recuerdo de la hermana Beatriz llorando. Tal vez fue el evangelio de mi abuela y aquel versículo sobre servir, no dominar. Tal vez fue simplemente que ya había perdido tanto de mí misma que ya no me quedaba nada más que perder. Voy a contarlo, dije, y al decirlo, sentí algo parecido a la libertad. Voy a ir con los ancianos, voy a ir con la sucursal si es necesario. Y si me desasocian por decir la verdad, entonces que así sea, pero no voy a seguir siendo cómplice de tu hipocresía. Francisco me miró como si me viera por primera vez, como si no pudiera creer que su esposa callada, sumisa, obediente, fuera capaz de desafiarlo. «Estás loca», dijo finalmente, «completamente loca. Vas a arrepentirte de esto». Pasé la noche en vela, preparando mi huida, porque sabía que quedarse era imposible. Guardé ropa en una maleta pequeña, documentos importantes, dinero que había estado ahorrando en secreto durante meses. Llamé a mi madre en Córdoba. Le conté todo. Ella lloró, pero me dijo, «Ven a casa, mijita. Aquí siempre tendrás un lugar». 2 días después, mientras Francisco estaba en una reunión del cuerpo de ancianos, empaqué mis cosas y salí de esa casa en Los Remedios. Dejé 3 cosas sobre la mesa del comedor: mi alianza matrimonial, un informe de servicio en blanco y una nota con el versículo de Mateo 20:26 escrito a mano. «El que quiera llegar a ser grande entre ustedes tiene que ser su ministro». Me hospedé en una pensión cerca de la estación de Santa Justa mientras decidía mis próximos pasos. Francisco me llamó docenas de veces. Dejó mensajes amenazantes, luego suplicantes, luego amenazantes otra vez. Le dije que solo hablaría con él en presencia de otros ancianos. La reunión se dio una semana después. Yo, Francisco y 3 ancianos del cuerpo. Llevé todas mis pruebas. Mostré los mensajes, las fechas, los nombres. Expliqué el patrón de manipulación, el abuso de autoridad. Los ancianos me escucharon en silencio. Uno tomaba notas. Otro miraba incómodo los papeles. El tercero, el hermano Rafael, solo movía la cabeza. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego, el hermano Rafael habló. «Hermana Isabel Elena, estas son acusaciones muy serias contra un anciano. ¿Entiende la gravedad de lo que está diciendo?» «Entiendo perfectamente», respondí. «Y por eso traje pruebas». «Las pruebas se pueden malinterpretar», dijo otro anciano. «Los mensajes que mostró pueden ser simplemente consejo fraternal sacado de contexto por una mente alterada». «¿Alterada?», repetí, sintiendo la rabia subir. «Hermana», intervino Francisco con voz pastoralmente suave, «todos sabemos que has estado bajo mucho estrés. Quizás deberías buscar ayuda profesional. Yo te perdonaría. Podríamos empezar de nuevo». Fue en ese momento que supe que había perdido. No porque mis pruebas no fueran suficientes, sino porque el sistema estaba diseñado para proteger a los ancianos, no a las víctimas. La reunión terminó con una exhortación para que yo regresara a casa, me sometiera a mi esposo y orara para superar mis pensamientos perturbados. 2 semanas después, me citaron a una reunión judicial. El cargo: causar divisiones. 3 ancianos diferentes, una sala fría, preguntas que sentían más como interrogatorio que como justicia. Me acusaron de rebelión, de difamación, de faltar al respeto a la autoridad teocrática. ¿Se arrepiente de sus acusaciones contra el hermano Francisco?, preguntaron. «No me arrepiento de decir la verdad», respondí. «Eso fue suficiente. Fui desasociada oficialmente en diciembre del 2005. El anuncio se hizo un jueves por la noche, con esa frase simple y devastadora: «Isabel Elena Ruiz ya no es testigo de Jehová». Las hermanas que habían sido mis amigas durante 20 años desviaron la mirada. Las que me habían llamado ejemplo ahora me trataban como leprosa. En el salón del reino, en el mercado, en la calle, silencio absoluto, como si yo hubiera muerto, pero por primera vez en décadas podía respirar. Los primeros meses después de la desasociación fueron los más oscuros de mi vida, no porque me arrepintiera de mi decisión, sino porque el peso de la pérdida era aplastante. 20 años de mi vida, todas mis amistades, mi identidad completa,
Todo había desaparecido de la noche a la mañana. Era como si hubiera muerto para el único mundo que conocía. Me quedé en Córdoba, en la casa de mi madre. Ella, que nunca había aprobado mi conversión a los testigos de Jehová, no dijo, «Te lo dije». Simplemente me abrazó, me preparó té de hierbas y me dejó llorar todo lo que necesitaba llorar. Mi padre, que había muerto 2 años antes, sin que yo pudiera reconciliarme con él por priorizar la congregación, era una herida que ardía constantemente. Había perdido los últimos años con él por obedecer a una organización que ahora me había desechado como basura. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada con ataques de pánico, cuestionando todo. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si realmente había sido influenciada por Satanás? ¿Y si Francisco tenía razón y yo era una rebelde, una apóstata, una mujer desequilibrada que había malinterpretado todo? La duda puede ser tan cruel como la certeza. Pero entonces recordaba los mensajes, las caras de las hermanas que Francisco había manipulado, la expresión de terror en los ojos de Beatriz, y sabía que, aunque hubiera perdido todo, había hecho lo correcto. Mi madre me sugirió buscar ayuda profesional. Encontré una psicóloga en Córdoba, la doctora Alicia Fernández, una mujer de unos 50 años con voz tranquila y mirada compasiva. Al principio me resistí. Los testigos me habían enseñado que los psicólogos eran sabiduría del mundo, que la Biblia era el único consejo que necesitábamos. Pero mi madre insistió y yo estaba tan rota que finalmente acepté. Las sesiones con la doctora Fernández fueron reveladoras de maneras que no esperaba. Ella me ayudó a entender que lo que había vivido tenía nombre: abuso psicológico, control coercitivo, manipulación religiosa. Me explicó sobre el trauma, sobre cómo las víctimas de abuso sistemático a menudo dudan de su propia percepción de la realidad. «Isabel Elena», me dijo en una de las sesiones, «usted no está loca. Su reacción es completamente normal para alguien que ha vivido bajo control extremo durante 2 décadas. La confusión que siente, las dudas, el miedo, todo eso es parte del proceso de recuperación». Poco a poco, semana a semana, empecé a reconstruirme. Era como aprender a caminar después de haber estado en cama durante años. Cada paso dolía, pero cada paso también era un pequeño triunfo. Busqué trabajo. Había dejado de trabajar fuera de casa cuando me casé con Francisco, porque él insistía en que una esposa cristiana debía dedicarse al hogar y al ministerio. Ahora, a mis 42 años, tenía que empezar desde cero. Encontré empleo en una librería católica en el centro de Córdoba, algo que la antigua Isabel Elena habría considerado una blasfemia, pero la nueva Isabel Elena encontró consuelo entre esos libros, esas imágenes, esa espiritualidad que, aunque diferente, no exigía control absoluto. El dueño de la librería, don Emilio, un señor de 70 años con bigotes blancos y sonrisa amable, nunca me preguntó por qué a veces lloraba entre los estantes. Simplemente me daba espacio, me pagaba puntualmente y me trataba con una dignidad que había olvidado que existía. Durante ese tiempo, también empecé a reconectar con mi familia extendida. Tías, primos, sobrinos que yo había ignorado durante años porque la familia espiritual era más importante. Al principio fue incómodo. Ellos no entendían completamente por qué había cortado contacto, y yo no tenía palabras para explicar la complejidad de la manipulación religiosa. Pero poco a poco, las relaciones se fueron reparando. Mi prima Rosario, que tenía mi edad y a quien yo había rechazado cuando me invitó a su boda mundana, me recibió con los brazos abiertos. «Prima», me dijo con lágrimas en los ojos, «pensé que te había perdido para siempre». Esas palabras me rompieron y sanaron al mismo tiempo. En el año 2006, unos meses después de mi desasociación, recibí una llamada inesperada. Era la hermana Beatriz, la joven que me había contado sobre los mensajes de Francisco. Su voz sonaba diferente, más fuerte. «Hermana Isabel Elena», dijo, y luego se corrigió. «Perdón, Isabel Elena, necesito contarte algo. Después de que tú te fuiste, otras hermanas empezaron a hablar. Yo hablé con la hermana Lucía y ella con la hermana Carmen. Nos dimos cuenta de que todas habíamos recibido el mismo tipo de atención del hermano Francisco. No estábamos locas. No habíamos malinterpretado nada». Mi corazón latía rápido. «¿Qué pasó?»,
Fuimos juntas con los ancianos, 5 de nosotras, con nuestras propias pruebas, nuestros propios testimonios. Esta vez no pudieron ignorarlo. Francisco fue removido como anciano. No fue desasociado, solo reprensado públicamente. Pero al menos ya no puede usar su posición para manipular a más mujeres. Colgué el teléfono con sentimientos encontrados. Por un lado, alivio de que finalmente hubiera consecuencias. Por otro, rabia de que hubiera tomado 5 víctimas para que la organización actuara, y aún así el castigo fue mínimo. Yo, que había dicho la verdad, fui desasociada. Él, que había manipulado sistemáticamente a mujeres vulnerables, solo recibió una reprensión. Pero también sentí algo más: validación. No había estado loca, no había imaginado nada. Mi sacrificio, aunque doloroso, había abierto la puerta para que otras mujeres hablaran. Pasaron los meses. El año 2007 trajo nuevos desafíos. El divorcio con Francisco fue una batalla legal agotadora. Él intentó quedarse con todo, argumentando que yo había abandonado el matrimonio sin causa bíblica. Pero mi abogada, una mujer brillante llamada Marta Jiménez, presentó las pruebas de su conducta inmoral y ganamos. No fue una victoria económica grande, pero fue una victoria emocional importante. El juez civil reconoció lo que los ancianos habían negado, que Francisco había sido infiel, manipulador y abusivo. Durante ese tiempo, empecé a asistir a una pequeña iglesia evangélica cerca de mi casa en Córdoba. No porque quisiera unirme a otra religión organizada, sino porque necesitaba encontrar una forma de reconectar con Dios sin el trauma de la congregación. El pastor, un hombre humilde llamado Andrés, nunca me presionó, nunca me pidió que me bautizara o me convirtiera en miembro. Simplemente me permitió estar, sanar, cuestionar. Isabel Elena, me dijo una vez, Dios no está encerrado en organizaciones, está donde hay amor genuino, verdad sin manipulación y libertad de conciencia. Esas palabras me dieron permiso para algo que nunca había tenido, una espiritualidad personal, no dictada por ancianos o publicaciones, sino nacida de mi propio corazón. También empecé a escribir, no con intención de publicar, sino como terapia. Escribí sobre mi experiencia, sobre el control, sobre la manipulación disfrazada de espiritualidad. Páginas y páginas que guardaba en un cuaderno de tapas verdes, como si al ponerlo en papel pudiera sacarlo de mi alma. Un día, la doctora Fernández me sugirió compartir mi historia de manera más amplia. Isabel Elena, me dijo, su experiencia no es única. Hay miles de mujeres en organizaciones religiosas controladoras que viven lo mismo que usted vivió. Su voz podría ayudarlas. La idea me aterrorizó, pero también plantó una semilla. Para el año 2008, yo había recuperado algo parecido a la estabilidad. Tenía un trabajo que me gustaba, una rutina saludable, relaciones familiares reparadas. Dormía mejor. Los ataques de pánico eran menos frecuentes. Había aprendido a reconocer cuando los pensamientos de culpa eran ecos del condicionamiento pasado, no verdades actuales. Pero seguía habiendo algo incompleto, una herida que no terminaba de sanar. Todas las mujeres que seguían atrapadas, silenciadas, manipuladas en congregaciones por todo el país. Las que creían que el problema eran ellas, que necesitaban ser más sumisas, más calladas, más perfectas. Entonces, en el verano del 2009, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi nueva vida. Empecé un blog anónimo donde compartía mi historia. Lo llamé Voces Silenciadas. Escribía sobre el control religioso, sobre la manipulación, sobre cómo reconocer el abuso disfrazado de espiritualidad. Las respuestas empezaron a llegar. Primero unas pocas, luego docenas. Mujeres de toda España, de América Latina, incluso de otros países, escribiéndome para decir, yo también. Pensé que estaba sola, pensé que estaba loca. Gracias por hablar. Cada mensaje era una herida abierta y una sanación simultánea. Dolía leer esas historias, ver cuántas mujeres sufrían en silencio. Pero también sanaba saber que mi voz, nuestra voz colectiva, estaba rompiendo el silencio. Poco a poco, fui dejando el anonimato. Puse mi nombre real, mi foto. Decidí que si iba a hablar, lo haría sin esconderme. Los testigos de Jehová me habían enseñado a tener miedo, a esconderme, a callar. Pero ya no era esa mujer. Era Isabel Elena Ruiz Montero.
sobreviviente, recuperada, libre. Han pasado casi 20 años desde aquella noche de noviembre del 2005 cuando decidí confrontar a Francisco. Hoy tengo 62 años y cuando me miro al espejo, veo a una mujer que reconozco. No perfecta, no sin cicatrices, pero auténtica, completa, mía. Vivo todavía en Córdoba, en un apartamento pequeño cerca del río Guadalquivir. Por las mañanas, tomo café en mi balcón y escucho el sonido de la ciudad despertando. Es un ritual simple, pero profundamente significativo, porque durante 20 años, cada acto de mi vida necesitaba aprobación, supervisión, justificación. Ahora, tomo café cuando quiero, como quiero, sin pedirle permiso a nadie. Y esa libertad pequeña contiene toda una revolución personal. Sigo trabajando en la librería de don Emilio, aunque ahora soy encargada. Él me dejó prácticamente el negocio cuando su salud empezó a fallar. Entre esos estantes, rodeada de libros de teología, filosofía, poesía, encontré una espiritualidad que no sabía que existía. Una que no exige uniformidad, sino que celebra la diversidad. Una que invita a preguntar, en lugar de castigar las dudas. Mi madre, que ahora tiene 85 años, vive conmigo. Los roles se invirtieron con el tiempo. Ahora soy yo quien le prepara el té, quien la acompaña a misa los domingos, aunque yo no comulgue, quien le lee en voz alta cuando sus ojos cansados ya no pueden distinguir las letras. Ella nunca me ha dicho, te lo dije, pero a veces, cuando me mira con esos ojos sabios y tristes, sé que piensa en todos los años que perdimos, en mi padre que murió sin que yo le pidiera perdón por haberlo rechazado. Algunos domingos, después de dejarla en la iglesia, camino por las calles de Córdoba y me permito llorar. Lloro por la Isabel Elena, de 22 años, que creyó haber encontrado la verdad y encontró una jaula. Lloro por las décadas perdidas, por las relaciones rotas, por el tiempo que nunca recuperaré. Pero también lloro de gratitud, porque sobreviví, porque escapé, porque ahora puedo contar mi historia y quizás, solo quizás, ayudar a alguien más a escapar antes de perder tanto como yo perdí. El blog Voces Silenciadas creció más de lo que imaginé. Hoy tiene miles de seguidoras. Mujeres de congregaciones de todo el mundo hispanohablante escriben compartiendo sus historias. Algunas todavía están atrapadas, buscando valor para salir. Otras ya salieron, pero luchan con el trauma, la culpa, el miedo. Yo leo cada mensaje, respondo cuando puedo y cuando no puedo, simplemente sostengo sus palabras en mi corazón, como quien sostiene velas encendidas en medio de la oscuridad. En el año 2015, 10 años después de mi desasociación, recibí un mensaje que nunca esperé. Era de la hermana Lucía, una de las mujeres que Francisco había manipulado. Ella también había sido eventualmente desasociada, no por denunciarlo a él, sino por causar problemas al insistir en que la organización tomara medidas más serias. Isabel Elena escribió, «Quiero agradecerte. Sé que pagaste un precio enorme por decir la verdad, pero gracias a ti yo encontré el valor de salir también. Ahora soy libre, tengo una vida y quiero que sepas que tu sacrificio no fue en vano». Lloré leyendo ese mensaje, porque a veces, cuando estamos en medio del dolor, no podemos ver el propósito, pero con el tiempo las piezas empiezan a formar un mosaico, y aunque el mosaico esté roto en algunas partes, sigue siendo hermoso. ¿Francisco? No sé mucho de él. Sé que nunca fue desasociado, solo reprensado. Sé que eventualmente se mudó a otra congregación donde nadie conocía su historial. Escuché que se volvió a casar con una hermana joven que lo veía como un ejemplo de superación espiritual. Esa noticia me entristeció profundamente, porque sabía que el ciclo continuaría, que ella, eventualmente, descubriría al hombre detrás de la máscara. Pero yo no puedo salvar a todos. Esa fue una lección difícil de aprender. Solo puedo contar mi historia, ofrecer mi mano a quien quiera tomarla, y confiar en que cada persona encontrará su propio camino hacia la libertad en su propio tiempo. Mi relación con Dios cambió completamente. Ya no lo veo como el Dios severo, contable, vigilante que me enseñaron los testigos. Ese Dios que llevaba registro de minutos de predicación, que castigaba la curiosidad intelectual, que favorecía a los hombres sobre las mujeres. Ahora tengo una relación con algo más grande, más misterioso, más compasivo.
No sé si es Dios, el universo, la conciencia colectiva, pero sé que hay algo sagrado en la vida, y ese algo no exige mi silencio ni mi sumisión, exige mi autenticidad. Hace unos meses, una chica joven se acercó a mí en la librería. Tendría unos 25 años. Llevaba un vestido modesto hasta la rodilla, sin maquillaje, con el pelo recogido. La reconocí de inmediato. Una testigo de Jehová. «Disculpe», dijo tímidamente. «¿Usted es Isabel Elena Ruiz?» Mi corazón se aceleró. Asentí. «Leí su blog», continuó, mirando nerviosamente hacia la puerta como si temiera que alguien la viera. Estoy pensando en salir de la organización, pero tengo miedo. Miedo de perder a mi familia, mis amigos, todo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo encontró el valor?» Me senté con ella, le preparé un té y le conté mi historia, no la versión del blog, sino la versión completa, con todos los miedos, todas las dudas, todas las noches de lágrimas. Le dije que no sería fácil, que perdería cosas, que dolería, pero también le dije que se encontraría a sí misma y que eso, al final, valdría cada lágrima. «El valor no llega antes de actuar», le dije, tomando sus manos. «Llega durante. Llega cuando decides que tu libertad vale más que tu comodidad. Cuando decides que tu voz vale más que la aprobación de otros». Ella lloró. Yo lloré con ella. Y cuando se fue, le di mi número de teléfono y le dije que llamara cuando necesitara hablar. No sé si saldrá, no sé si tendrá el valor, pero planté una semilla. Y eso es todo lo que puedo hacer. Esta historia que les he contado es dolorosa, es incómoda, muestra el lado oscuro de organizaciones que se presentan como luz. Pero es verdad, y la verdad, aunque duela, merece ser dicha. A las mujeres que están leyendo esto, desde dentro de congregaciones controladoras, desde matrimonios abusivos disfrazados de teocráticos, desde silenciosa desesperación, su voz importa, su experiencia es válida, no están locas, no están siendo rebeldes, están siendo humanas y merecen libertad, dignidad, respeto. A los hombres en posiciones de liderazgo religioso, el poder es una responsabilidad sagrada. Úsenlo para servir, no para dominar, para proteger, no para controlar, para liberar, no para enjaular. Y a cualquiera que esté considerando dar el paso hacia la libertad, será difícil. Pero del otro lado hay vida. Vida auténtica, completa, suya. Hoy, cuando el sol se pone sobre el Guadalquivir y pinto el cielo de Córdoba de naranja y violeta, me siento en mi balcón y respiro profundo. El aire huele a jazmín y libertad. Y agradezco. Agradezco el valor que encontré en el momento más oscuro. Agradezco a las mujeres que hablaron después de mí. Agradezco cada cicatriz, porque me enseñaron quién soy realmente. Soy Isabel Elena Ruiz Montero, 62 años, sobreviviente, libre, y mi historia, nuestra historia, continúa. Esta es una historia real, compartida por una de nuestras inscritas. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.